para jugar, la cancha del Málaga. Sí. Porque ellos saben manejar los tiempos. La reconoce perfectamente. Pero para que el Málaga pase, tiene que hacer un buen partido. Sí. Y por cierto, recomendación enorme para Pellegrini. Julio Batista, no. Ajá. Mal Ya está muy entrada, viejo. No, mal entrada, no, Ya muy no. viejo. Sí. Por experiencia, Es que yo no digo no puede ser por edad. Roque ya ha marcado al Dortmund. Saviola. Ya sabe qué es lo que jugar contra ese equipo. Tiene que meter, tiene que Pero meter es a que los... Saviola también tiene experiencia. Eso es lo que iba a decir. Tiene que meter a los jugadores experimentados, pero que le den resultados independientemente de todo lo que le va a hacer el Dortmund. Por que el Dortmund agarra balón y juega rápido. En cambio, si agarra balón, si vos como equipo venís a agarrar balón, ¿qué es lo que tiene que hacer Isco? Tener el balón y empezar a abrir la cancha. En serio. La regada del Dortmund está en Felipe Santana y en el portero. Ahí están las claves para el Málaga. Ganarle la espalda a Santana, porque pasa que va a estar Hummel por la lesión. Le ganan la espalda más y el portero es cagado. Miren, en cuanto a la defensa, ahí tiene una gran ventaja. El Málaga. Martín es Valencia. Ya sabe a qué se juega, porque ya sabe a qué se juega. Ahí el detalle va a ser... Y ha jugado en Alemania. En Alemania. El detalle es a quién van a poner con el Michel. Porque Wellington es efectivo. Pero, ¿y qué tal si te resulta ir a meter a... Eliseo no está jugando. Pero Eliseo que no juega. Es más, yo siento que a Eliseo es el que termina jugando por ahí es con, ¿cómo se llama? Con Batista. Sí. Lewandowski va a seguir llevando al... Puta maje, pero la delantera del Dortmund también es algo fuerte. Mario Götze. Sí. Algo Es fuerte. ahí donde Y a veces no concreta. Este es el nuevo patrocinador. Pero sí pone a tambalear a varias defensas. acercarlo, pues. Patrocinio. Dale vuelta. Los programas. Presentado desde... Ya estuvo. Pues sí, que la delantera del Borussia no es completamente efectiva, pero sí pone a tambalear a varias defensas. Es que el detalle está en que Lewandowski sabe aprovechar el momento, sabe dónde meterse. Eso es lo que tiene. Porque él de repente escurridizo y lo ves en el área, ¿sabes? Un problema que se puede hacer. Pero al ratón le gusta el Madrid, Galatasaray. El invierno turco, viejo. Ajá, primero el estadio. Empieza en el Bernabéu. Empieza en el Bernabéu y terminan en Ahí donde le tienen que dar un más. Ahí. En Bernabéu tienen que hacer todo. Por lo menos unos 3 goles, pero Por lo menos. menos. Porque Y otra cosa, cuidarse de Snyder, que está ardido con el Madrid, maje. Y de Drogba, que también está ardido con el Madrid. Vaya, maje. y que mira que he visto una estadística. Jugador que pasó por el Madrid y que se termine yendo mal, va y le va a apoyar el Pero cielo. hay otra cuestión Porque ahí también. está también ¿cómo se llama? Altinton. Pero hay otra Y cosa es otro también. que es peligroso. Pero era lo que te decía yo, por lo menos en lo personal. Snyder no anda muy bien físicamente. Pero tiene un mes. Tiene 3 semanas. Pues sí. 3 semanas. Llevan Y- vacaciones de Semana Santa, más puta, ¿vos crees que No, no? va a la iglesia va. Va, Un 3. turco, no creo. No, pero Ahora el bien, área- Altintop- el Fenerbahce es el área europea de Turquía. Altintop sí es un poco, va a jugar con más huevos que con Ajá. juego. Y otra cosa, Y maje. es de cuidarse. ¿Qué con y- Drogba, cerote? Pues sí, es que ese es el otro detalle. Yo no me Y preocupo de Drogba lo que tiene Drogba es ni que nada. caballo. Tenemos a Varane. Mm. Detuvo al mejor del mundo, ¿cómo no va a detener a Drogba? Drogba. Es que un Drogba es un perro, maje. Segundo la presencia que Pero tiene Drogba la no- gente, pero maje. Drogba no- La ca- lo que- Messi no tiene la fuerza de Drogba. La cagada de Drogba ahorita Drogba es el rápido juega comando. en Europa. Si se recupera, puta, si va a dar palón. Pero igual, es igual que Snyder. Tiene tiempo, pero por dentro es que también Drogba anímicamente mueve el equipo. Pues sí, pero cómo juega Snyder a cómo juega Drogba. Pero era lo que estábamos hablando la semana
pasada, bueno, Pero todos hablan de el lunes. Drogba y nadie habla el de Yamil. Oíme, Yamil, era lo- 8 goles. eso es lo que voy. Eso es lo lo que te iba a decir eso yo. es lo que En estábamos- todo- goleador, ya era lo que En estábamos todos los hab- partidos que ha jugado ha marcado un gol. era lo que estábamos hablando la vez pasada. O sea, vaya, Vergón, analizábamos equipo por equipo y sabemos que todos los equipos tienen muy poca solvencia en lo que es la defensa. De igual manera, el Galatasaray, puta, con ese magia que de 11 goles que no, sí, de 11 goles que lleva el Galatasaray, 8 son de él. Es divertido. Sí, no, es que ahí esa mierda va a pesar, porque el maje sabe cuándo, pues, sabe en qué momento. Tiene esa suerte ya, pues. Tiene los tiempos. Ajá. Es letal, pues. Esa es su virtud. Y de ahí la solvencia que tiene Muslera puede ser lo que la diferencia a la hora de Lo defenderse. único que Muslera, puta, que no lo quiero comparar con Reina, pero se parece en cierta Sí, manera, lo que que tiene una apunté. cagada y es una cagada bien fuerte, man. Pues sí. Que le echaron gol por último. A ver dónde está el puta. Vos lo viste que salió y después la pelota. De ahí, a ver que el cerote. Es cierto. Bastos metió la pelota y luego puta a ver a dónde andaba. ¿Usted no apareció? Es que es muy chiquito el mágico. Fue a hablar con Drogba. ¿Qué le puede decir? Tener la pelota. Retener la pelota, güey. Puta, yo creo que la cagó. Puta, gol, man. No, de todas formas ya la había Y otra cagado. cosa, como el Madrid juega en casa, tiene que cuidarse de que no le hagan un gol en casa, cerote, porque si le hacen un gol, ese equipo hijo de puta se va a crecer en tu La clave del Sobre Madrid, todo por la clave por del el Madrid estadio, es ¿no? anotar Ganar en. ganar en el La Bernabéu clave- por la goleada. clave del Madrid es que dejen que Xavi Alonso tenga un buen fútbol. Ah, Si eso el es lo otro que- equipo ajá. deja que Xavi Alonso tenga, Eso es lo que, o sea, eso es lo que iba a preguntar. ¿Depende solo de golear en el Bernabéu no o depende de jugar? Xavi Alonso. Depende de Los Xavi dos Alonso. partidos. Porque mira, en el Bernabéu con el Manchester jugó bien. Cuando fueron a jugar al Trafford, el Madrid el primer tiempo no se vio porque el Manchester lo tenían bien marcado. Sí, sí. Si Xavi Alonso está libre y juega, ya se puede decir que el Galatasaray se quedó. Y que para mí el otro detalle está en que si Cristiano encuentra los espacios, puede acabó. ser diferencia. Sí, también. Si él encuentra los espacios, Esperemos que Di María llegue. Esperamos que Di María llegue. Sí, sí, también. Y todos dicen Casillas o Diego López. Para este partido es Diego López. Diego López. Casillas tiene la experiencia, pero no ha tenido la No tiene continuidad. Continuidad. Cabal. y la cosa es que también para un portero o sea, de lo que ha hecho hasta ahorita, A la verga. no le queda bien sentarlo, pues. No puedes hacer eso. Ningún técnico creo que se anima a eso. O sea, si tenés un portero que está siendo efectivo, Sí, no lo contra saques. el Manchester. Igual la- casi, la jugó igual el- casi es un impulso anímico dentro del vestuario. No lo deja de ser. Sí, pues sí. Pues sí, pero metes a Casillas, la caga de Casillas, ¿cómo vas a No, meter a Diego no, López es que después? eso es lo que te voy a... No, por si eso yo te no- digo, por eso, pero si queda Diego López, ya después No, vas a entrar sí. más como que. No, si Diego López es la mejor opción, De delantero, pero incluso. Casillas le da un... Creo Mira. que también Casillas comprendería estar en el banco. Sí, yo, sí. Creo que a estas alturas queda más que claro que Mourinho no lo va a hacer. Porque él decía, no, es que Aunque él no no es está de bien, tanto que el está agrado. mejor el otro. ¿Y por qué no siguió jugando Adán cuando llegó Diego López? Era más que claro que el problema es Mourinho con Casillas. Casillas. Ahí está, Cabal. ese es el problema. Entonces, es más que claro que de aquí al fin de temporada, el que se va a hacer cargo es Diego López. Diego López, sí. O sea que ya es hora, entonces ya va sonando las campanas para Casillas. No, No, las no. campanas Las campanas están sonando suenan para para Mourinho. Mourinho, cabal. Y para Porque él Ronaldo. mismo ha dicho de que él ya no va a seguir. Mourinho le encontró el punto en que le dé más rápido la salida. Porque acuérdate cómo se Tocar al va- gran capitán. Sí, pues sí. Ahora bien, Y según, que por cierto, ya que estamos hablando de que la media y todo eso, Felipe Melo. Felipe Melo Yo sé que él no, Me lo no, o sea, chupa. pero- yo sé que él jugó, es cierto, Me lo jugó en agarra. Italia, jugó en Fiore, jugó en Juve. Puede que haya agarrado escuela ahí, pero para el Madrid no creo que sea porque es más violento el Maje no juega. Es que el más es no, como por eso, Gattuso, a es eso más me refiero. O destructor, sea, cerote. él va a ser el que va a detener al equipo ahí. O sea, si él se mete a meter patada en serio, él va a ser una clave muy importante para el Galatasaray. Ah, pero recordá también los árbitros, a ver qué plan se ponen también, man, porque las dos ligas son completamente diferentes. La turca es más pesada, man, Sí, y en cambio la española Ahí- es culera. ahí va la a tocar UEFA un cubre, italiano. la UEFA protege. La Ahí- UEFA protege. Ahí va a tocar un italiano. Por lo menos porque son más... Y- Para son que un aguante juego más las más- patadas.
Porque si Para llegas a tomarte Howard quiebran a Xabi Alonso, no terminan de joder. Cabal. Ojalá Pero que no no es pongan roja, en va, inglés, que te porque pongan el pie en el los pecho, árbitros roja, ingleses ya no es todos roja. andan cagados. ¿De dónde era el que pitó el Manchester? Bueno, ya estamos analizando. Manchester los- Madrid. los de final, pues. Te iba a decir el del Barça. Estás jugando en un torneo en Zacate, te ponen el pie en el pecho, es roja. Vamos, Ya está, todavía es que, Ya, es Es que me gusta- vos fuiste el que la cagaste, es que me pendejo. gusta joder. Chica, papita. Chica, papita. Joder, la gracia. El Chiqui Drácula va a pitar, man. ¿Cómo se llama? Marco. Marco, papi. No, hombre, Barcelona- el que le pitó a la azulita, vos, el que lo dejó eliminado la vez pasada del mundial, ¿cómo era? Marrufo. Yair Marrujo. Ajá, ese más va a pitar el partido. Gringo es, gringo. Gringo es Marco. La despedida. Dos partidos nos faltan para analizar. Corte, corte. Corte comerciales. Pues sí, comerciales, ya toda la mara.